De la constitucionalidad y de la convencionalidad. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy Jenny Judith Bernal Arellano y me alegra mucho tener la oportunidad de presentar a ustedes esta asignatura que tiene un peso y una importancia vitales actualmente en el sistema jurídico mexicano. En los últimos años, mis estimados y estimadas estudiantes, ha habido una revolución ideológica como no había tenido precedentes anteriormente, y esto pues es necesario conocerlo, y me alegra mucho que VM al actualizar sus programas de estudio haya considerado precisamente estas temáticas que son muy importantes. Estoy muy contenta que VM me haya considerado para compartir con ustedes el conocimiento tan importante, tan valioso que se ha generado en torno a los diferentes controles que existen actualmente de la constitucionalidad, y por supuesto abordar este tema maravilloso del control de la convencionalidad en México. Mis queridos y queridas estudiantes, daremos inicio el día 2 de noviembre para cerrar el día 12 de diciembre a las 23:59 horas. Así que vamos a tener varias semanas en las que vamos a tener la oportunidad de tener un contacto síncrono para efecto de abordar temas de gran relevancia. Y quiero presentarles a ustedes la asignatura para efecto de que consideren qué tipo de información es la que ustedes van a encontrar a lo largo y ancho de la misma. Pues bien, debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que en el Estado jurídico mexicano se han implementado diversos mecanismos garantes para efecto de buscar que la Constitución sea y siga siendo. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantenga la vigencia de la Constitución, y eso se logrará a través de diversos mecanismos que, además de buscar esa vigencia del texto constitucional, buscan también hacer prevalecer los derechos que son reconocidos en este documento normativo, y se busca también priorizar el tema de la supremacía constitucional. Estos mecanismos que han sido creados dentro del Estado son el amparo mexicano, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio político, los mecanismos de impugnación político electorales, lo que era la facultad de investigación de las violaciones graves a derechos humanos, que estaba en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se trasladó a raíz de la reforma del 10 de junio del 2011 a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y por supuesto el procedimiento de queja en estos organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, tanto en la Comisión Nacional como en las comisiones estatales de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Por lo que, mis queridos estudiantes, podemos clasificar estos mecanismos garantes en dos grandes categorías: los mecanismos garantes jurisdiccionales, esto es, que están en manos de órganos que dictan el derecho, pero que además cuentan con la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones, y con mecanismos garantes no jurisdiccionales, como las comisiones de derechos humanos, que sí dicen el derecho, pero carecen de esa fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones. Y esto tiene que ver con la naturaleza de estos organismos, que son mecanismos de conciliación estrictamente, ¿no? Así que en el Estado jurídico mexicano tenemos estos dos grandes mecanismos para hacer prevalecer los contenidos de la Constitución. Recuerde que vivimos en un pacto federal donde, si bien es cierto, cada entidad federativa tiene autonomía y tiene la posibilidad de generar sus propias normas, en ese pacto se llegó a un acuerdo de que toda norma generada al interior del Estado mexicano debe ser acorde con la Constitución. Y esto es lo que buscan, mis queridos y queridas estudiantes. Esto es lo que se busca a través del control constitucional, que toda la normativa, pero no solo la normativa, escuchen bien, también actos de autoridad se apeguen, sean acordes a la norma que se considera más relevante dentro del Estado mexicano, ¿no? Entonces,
Vamos a ver, por un lado, el control de la constitucionalidad. Veremos cómo están estructurados los diferentes mecanismos garantes existentes para ello, cómo funcionan, cuáles son sus peculiaridades. Va a ser un análisis bastante interesante. Y por otro lado, mis queridos y queridas estudiantes, pues el 10 de junio del 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se nos vino a visibilizar un tema que habíamos tenido un poco escondidito, que habíamos tenido debajo de la mesa, ¿no? Que no habíamos querido visibilizar, y en ello en mucho se lo debemos a nuestros poderes, al Poder Judicial Federal, a nuestros tribunales federales, que en ánimo de generar interpretación para jerarquizar la norma en nuestro país, posicionó a los tratados internacionales por debajo de la Constitución, y realmente habíamos perdido de vista la fuerza del tratado internacional. Pues bien, con la reforma del 10 de junio del 2011, al establecer un bloque de constitucionalidad entre los derechos reconocidos en la Constitución y los derechos reconocidos en los tratados internacionales, esta posición nos vino a cambiar todo el conocimiento básico muy positivista que habíamos estructurado con mucha antelación en nuestro sistema jurídico mexicano. Malo no lo creo. Creo que ha sido un paso muy importante, muy positivo, pero que nos está costando asimilar, que nos está costando entender cabalmente qué implica y todo lo que se tiene que hacer por parte de todos los operadores jurídicos para efecto de hacer valer de manera adecuada y apropiada esta nueva oportunidad que nos ofrece el derecho para efecto de mejorar el estado de cosas en el sistema jurídico mexicano desde el punto de vista de lo legal y de la justicia. El control de convencionalidad, mis queridos y queridas estudiantes, no es otra cosa más que un acto de verificación. Voy a verificar si la norma que aplicaré al caso en concreto, si la norma en la que me apoyaré para sustentar un acto de autoridad es acorde o no al tratado internacional o a los diversos tratados internacionales que ha suscrito México en temas de derechos humanos. Voy a verificar además no solo la norma, también el acto de autoridad. Voy a verificar si el acto de autoridad es acorde a esos compromisos generados por México con la norma internacional. Por tanto, el control de la convencionalidad, mis queridos y queridas estudiantes, es un acto de verificación. Verifico si la autoridad, si el servidor público está realizando lo que debe, lo que le compete de acuerdo a los compromisos generados por México con los tratados internacionales. Verifico si la norma interna es acorde a dichos compromisos internacionales. Sin embargo, detrás de todo esto, pareciera que siempre tenemos que optar por aplicar la norma internacional, y quiero decirles que esto no es así. Esto no es así porque existe un principio muy importante que incluso los mismos tratados internacionales contienen y que nos hacen y nos exigen no optar siempre por la norma internacional, sino que veamos qué norma, qué cuerpo normativo, el internacional, el nacional, el local, tiene más ampliamente protegido un derecho o lo limita en menor medida. Entonces, mis queridos y queridas estudiantes, este principio nos exige no ya ver qué norma es la que consideramos está por encima de cuál, y en razón a esa jerarquía optar por aplicar aquella y desestimar las otras. No, ya no. Ya no importa el recipiente, mis queridos y queridas estudiantes, ya no importa el recipiente, importa el contenido. Y sobre ese contenido es que nos vamos a inclinar, ¿no? Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, la jerarquía normativa en temas de derechos humanos, escuchen, en temas de derechos humanos, se diluye, se cae, desaparece, no importa. En temas de derechos humanos, la jerarquía normativa
No importa, lo que tenemos que priorizar es la aplicación del principio pro persona. La jerarquía normativa persiste en el Estado mexicano para otros temas diferentes de derechos humanos, pero en temas de derechos humanos la jerarquía se cae. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, sé que nos vamos a divertir, sé que vamos a encontrar información muy valiosa, vamos a conocer la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia internacional en esta materia. Vamos a adentrarnos a un mundo apasionante como no tienen ustedes una idea y estoy muy contenta de ser yo quien los acompañe en este recorrido. La Universidad del Valle de México me pide comparta un breve extracto de mi currículum, lo cual hago con mucho afecto. Soy licenciada, maestra y doctora en Derecho. Los estudios de posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy doctorando en Derechos Humanos por la UNED de España. He trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Tengo casi 20 años en la práctica docente, cuestión esta que me apasiona, que me encanta, que estoy muy contenta de compartir con ustedes. Y soy conferencista, escritora, investigadora en temas jurídicos. Y estoy muy contenta de verdad de acompañarlos en esta aventura. Sé que vamos a adentrarnos a un mundo apasionante y me encanta estar con ustedes para acompañarlos. Estaré al pendiente de sus avances. Recuerden que vamos a tener una sesión síncrona cada semana para estar platicando de estos interesantes temas y sepan que estoy diariamente al pendiente de ustedes. Cualquier duda, cualquier observación me la hacen saber y con todo el gusto del mundo podré atender sus interrogantes. Fuerte abrazo, el mayor de los éxitos y nos vemos en plataforma. Hasta pronto.